Hola, bienvenidos de nuevo. En este tutorial revisaremos la primera de un total de 3 partes del tema Análisis de datos cuantitativos utilizando Microsoft Excel. El objetivo de esta sección dentro de tu curso de investigación de mercados es el dotarte de las herramientas necesarias para que tengas la capacidad de leer datos cuantitativos, interpretarlos y generar reportes que comuniquen de manera exitosa los hallazgos de tu estudio cuantitativo y que permitan a su vez entender qué estrategias se pueden definir a través de la información encontrada. En este tutorial se cubrirá primeramente la parte de gráficos para la representación de variables. Veremos que en una encuesta generalmente se encuentran dos tipos de variables. Las variables numéricas, que son series de datos numéricos, valga la redundancia, que no expresan ninguna codificación de respuestas, sino que expresan una cantidad en sí. Puede ser una cantidad en números enteros, números decimales, números de cualquier dimensión. También veremos variables categóricas, que esas sí expresan una codificación de respuestas de opción múltiple. Por ejemplo, cuando en una encuesta preguntas por el estado civil y las opciones son soltero, casado, viudo, divorciado, etc., esas respuestas se codifican con números que se convierten en variables categóricas. Revisaremos los 4 gráficos más importantes, que son el gráfico de barras, el histograma, que es una variación del primero, el gráfico de dispersión y el box plot, o también conocido como diagrama de cajas y bigotes. Veremos que hay una clasificación o una combinación que se puede hacer entre las distintas variables y que cada combinación tendrá un gráfico que mejor exprese los datos que las variables quieren ahora sí que comunicar, ¿no? Por ejemplo, en la tabla podemos ver que cuando juntas una variable categórica con una numérica, un diagrama de cajas y bigotes es lo más apropiado para expresar los datos de dichas variables. En cambio, cuando juntas dos variables numéricas, será un gráfico de dispersión lo que utilizarás para graficar la relación entre estas dos series de números. Por último, cuando juntas dos variables categóricas, un gráfico de barras te puede ayudar muy bien a expresar dicha información. Por último, bueno, ya vimos esas 3 gráficas, pero ¿y el histograma? También revisaremos el histograma, pero lo haremos con variables individuales, tanto numéricas como categóricas. Vamos a revisar un poco la base de datos que utilizaremos para este ejercicio. En el caso de este tutorial, se trabajará con esta base de datos que está simulando una encuesta de satisfacción aplicada a un restaurante. Veremos aquí que están todos los reactivos y se tienen 309 observaciones. Aquí vemos que la encuesta se compone por una serie de variables primeramente descriptivas, demográficas, que son género, compañía se refiere a quién te acompañó al restaurante ese día, en qué sucursal se tomó, la encuesta simula 3 sucursales, y tenemos el dato de edad. Estas primeras 3 serían variables categóricas. Ahorita veremos cuál es la codificación de estos números. Esta variable de edad, en cambio, como no es categoría, es una cantidad en sí, esta sería una variable numérica. Acá tenemos otra variable numérica, el ticket de compra. Recordemos que una encuesta de satisfacción en un restaurante generalmente se hace al momento de que finalizó la visita. Entonces, también podemos suponer que al momento de que se aplica la encuesta de satisfacción se puede tomar el dato del ticket de compra y buscar algún tipo de relaciones. Lo veremos más adelante. También tenemos el correo, con el que más adelante en otro video haremos un ejercicio. El promedio de satisfacción, que no es más que el promedio de todas las respuestas de las preguntas que conformaron la evaluación de la encuesta. Rápidamente también podemos revisar que la encuesta se divide en 5 factores y cada factor tiene 5 preguntas. Si revisamos, todos estos son el tema que abarca cada una de las preguntas de la encuesta y son un total de 25 reactivos. Los factores son aquellos temas en específico que quieres revisar y estas serían las preguntas dentro de cada tema. Por ejemplo, en la parte de imagen de marca, puedes preguntar al cliente en tu encuesta qué le parece tu logotipo, tu eslogan, los colores de tu marca, la diferenciación o propuesta de valor que haces, si le queda clara,
y la publicidad que estás manejando, la campaña publicitaria. En la parte, por ejemplo, de aspectos físicos del restaurante, puedes preguntar sobre la limpieza del restaurante, el estacionamiento, la comodidad del área del comedor, los baños y la presentación del personal. Estos son ejemplos, pero así se conforma una encuesta de satisfacción generalmente. Tienes que definir qué temas vas a evaluar y poner reactivos para cada tema. En la parte de las variables categóricas que les mencioné, aquí está la codificación. 0 sería mujeres y 1 para hombres en la parte de género. En la parte de compañía, 0 sería si la persona estuvo sola durante su visita, 1 si lo acompañó su pareja, 2 su familia, 3 sus amigos y 4 si se trataba de una visita de negocios. Y en la parte de la sucursal tenemos 3 sucursales, Insurgentes, Palmas y Río, con la codificación 0, 1 y 2. En la parte de las respuestas, todas las respuestas en la parte de la evaluación veremos que están del 1 al 10. Esto significa que la encuesta se hizo con respuestas a nivel de escala, lo cual tiene sentido en una encuesta de evaluación del servicio, que pues el cliente te ponga una calificación, ¿no? Una calificación del 1 al 10. Y bueno, tras esa breve explicación, vamos a empezar los ejercicios de gráficos de este tutorial. Empezaremos con un gráfico muy sencillo, que es el gráfico de barras. Es una gráfica con la que todos estamos bastante familiarizados. En esta ocasión vamos a reunir dos variables categóricas, como les mencioné, que serán la variable de sucursal y la variable de género. Vamos a crear la gráfica que tenemos del lado derecho, en la cual podemos ver cuántos hombres y cuántas mujeres han contestado la encuesta en cada una de las sucursales. Para este primer ejercicio, lo primero que vamos a hacer es agarrar las dos variables que nos interesan, que es género y sucursal, las seleccionamos y las vamos a pegar en otra hoja en valores. Es muy importante que cada vez que vayamos a manipular una variable hay que pegarla en otra hoja y allá trabajarla, para si cometemos algún error no dañar nuestra base de datos original. Lo primero que quiero que hagamos es vamos a ponerle filtro al primer renglón y seleccionar cada uno de los valores de codificación y lo vamos a pasar a su significado original. En este caso vimos que 0 era mujeres y que 1 era hombres, en el caso del género. Y con la variable de sucursal vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya tengo las dos variables transformadas y una vez que ya las tenemos de esta forma, vamos a seleccionar toda la columna, las dos columnas, y ahora sí Excel va a poder interpretar que se trata de gráficos de barras. Aquí, si no vieron lo que hice, me fui muy rápido, me fui a insertar y en gráficos recomendados. Y Excel, como ya tiene los nombres, ya puede detectar que estás hablando de dos categorías diferentes, una que es de género y otra que es de sucursal. Vamos a seleccionar la primera y vamos a darle a aceptar. Veremos que al tratarse de dos variables categóricas, lo que ya hace Excel es automáticamente una tabla dinámica para tratar de categorizar tu variable. En este caso solamente está contando la de sucursal, sin embargo del lado derecho podrás ver que también puedes palomear género y la va a incluir en la gráfica automáticamente. Es bueno en los reportes de investigación de mercados hacer esta clase de uniones o cruces de variables para hacer el reporte más interesante, menos monótono, que suelte más información. Aquí podemos ver, por ejemplo, que una mayor cantidad de personas han contestado en Palmas y en Río y que generalmente son más las mujeres en todas las sucursales que contestan la encuesta que los hombres. Eso lo puedes ver en un solo gráfico de manera más dinámica. Vamos a darle un poquito de formato a este gráfico. De entrada vamos a dar clic derecho y vamos a agregar las etiquetas de datos para poder ver con claridad los números que nos está indicando la gráfica. Le vamos a poner un título. Vamos a cerrar aquí. Le vamos a poner distribución por sucursal y género. También vamos a agregar en la parte de la etiqueta arriba en formato, en diseño,
Vamos a agregar los títulos de los ejes, ¿no? Aquí nos falta el eje que le vamos a poner frecuencia. ¿Qué significa frecuencia? Pues que es cuántos hombres, cuántas mujeres dentro de cada sucursal. Entonces así se llama este eje. Por último, podemos aquí cambiar el color de las barras que están indicando mujeres, como para hacerla un poquito más colorida. Y listo, tenemos nuestra primera gráfica representando dos variables categóricas que se pueden incluir en un reporte de investigación. Continuamos. El segundo gráfico que vamos a trabajar es un poco más complejo que el primero. Vamos a explicar o contextualizar un poco antes de realizarlo. Se trata de un gráfico de dispersión en el cual se representan dos variables numéricas. Vamos a hacer el gráfico que está del lado derecho, en el cual vamos a utilizar las variables numéricas de promedio del nivel de satisfacción de cada cliente que contestó la encuesta y la variable de ticket de compra. ¿Ok? Primeramente, un gráfico de dispersión, ¿qué es o qué es lo que representa? Bueno, un gráfico de este tipo busca correlaciones. ¿Qué son correlaciones? Son niveles de asociación entre dos variables. Pueden ser de varios tipos. Aquí vemos graficadas esos tipos, ¿no? El principal es, o el más común que se busca, es una correlación positiva. ¿Esto qué significa? Que cuando una variable está subiendo su nivel, la otra también está subiendo su nivel. Ambas están aumentando. Ojo, una correlación no necesariamente indica dependencia. Es decir, no se trata de que exclusivamente una variable necesita subir para que suba la otra. Eso sería dependencia, que la necesidad de que una suba para que suba la otra. En este caso no. Una correlación solo indica que en el muestreo de datos que le estás dando, ambas variables van en la misma dirección. Esa sería una correlación positiva. Y la podemos ver en el primer gráfico del renglón de arriba. Después tenemos el caso de una correlación nula, que significa que no hay ninguna relación, no hay puntos que van en una tendencia creciente hacia arriba, ni tampoco en una tendencia decreciente hacia abajo. No vemos nada, solamente una dispersión sin ningún patrón. Eso significa que una variable y la otra pues no están relacionadas o asociadas de ninguna manera. El tercer caso sería una correlación negativa, que al contrario de la primera, es cuando una variable está subiendo y la otra está bajando. Entonces su asociación es hacia los lados contrarios. Sí vemos que hay una asociación entre los dos, sin embargo en direcciones contrarias. Un ejemplo de esto pudiera ser el precio y la demanda de un producto. Ese es el ejemplo más común. Cuando suben los precios de los productos, baja la demanda de los mismos. Esto es por la ley de la demanda, es lo que comúnmente sucede. En la parte de abajo simplemente son casos de correlación positiva y negativa, pero cuando es correlaciones perfectas o ideales. Estos casos difícilmente se dan. Generalmente hay dispersión en los puntos, por eso se llama gráfico de dispersión. Otra cosa que vale la pena aclarar es que hay dos indicadores. No los vamos a ver a profundidad, al menos no en este video. Sin embargo, sí quiero irlo explicando, dado que es una parte importante. Existen dos indicadores, que son el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación, que se expresa generalmente con una R minúscula, mide el grado de asociación entre dos variables. Este es el que se representa por medio de los puntos dentro de un gráfico de dispersión, que es lo que vamos a ver ahorita. El coeficiente en sí es un valor que va entre -1 y 1 y mide el nivel de asociación. Cuando son valores negativos es una correlación negativa, cuando son valores positivos es una correlación positiva, pero bueno, lo vamos a ver esto en el siguiente video a profundidad. El otro indicador que me interesa es el R cuadrado. Si nos regresamos rápidamente a la gráfica que vamos a hacer, vamos a incluir en la misma la ecuación de regresión, que muy probablemente ustedes ya la han trabajado antes, regresión lineal. Y si ya la han trabajado, entonces han visto que es el R cuadrado. En este caso, tenemos un R cuadrado de 0.5642. Bueno,
Si no lo han visto rápidamente les comunico, ¿no? El R cuadrado es un indicador que mide la proporción de variación de la variable dependiente explicada por la variable independiente. ¿Qué es esto en términos sencillos? Tú tienes dos variables y el R cuadrado te va a decir qué tanto una variable varía y esas variaciones que sube, que baja, se pueden explicar a través de las variaciones de otra variable. Es decir, ahí sí que tan conectadas están. ¿Ok? Un último punto. Es importante cuando graficas variables y que quieres graficar relaciones entre dos variables que definas cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, porque en reportes de investigación de mercados o cualquier tipo de reporte de análisis cuantitativo que tú hagas, se usa o es lo oficial que en tus gráficos de relaciones, en el eje horizontal está tu variable independiente y en tu eje vertical está tu variable dependiente. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a hacer el gráfico de dispersión para que tenga un poquito más de sentido y que todo no quede tan abstracto. Para el gráfico de dispersión vamos a utilizar, como les mencioné, la variable de ticket de compra y la de el valor promedio de la satisfacción de los clientes. Vamos a copiar estas dos y, como lo hicimos ahorita, pegarlas en otra hoja en valores. Lo primero que hay que definir antes de graficar es cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Por inferencia, por deducción, podemos aquí hablar de que vamos a comprobar si el nivel de satisfacción, entre más alto sea, implica que el ticket de consumo del cliente suele ser mayor. Vamos a tratar de buscar esa relación, igual la encontramos, igual no, pero eso significaría que la satisfacción es la variable independiente y la variable dependiente el ticket de compra. A mayor satisfacción, mayor ticket de compra, ¿de acuerdo? Eso significa que tenemos que traernos esta variable de ticket de compra del lado derecho. Siempre que vayamos a graficar, del lado derecho está la dependiente y del lado izquierdo la variable independiente. Eso es importante. Una vez que las tenemos así, las vamos a seleccionar, nos vamos a la etiqueta de insertar, elegimos esta que es gráfico de dispersión y elegimos la primera opción. Y aquí ya lo tenemos. Vemos un par de cosas en el gráfico de dispersión. Lo primero es que este punto de aquí definitivamente es un valor atípico o outlier, que también se le conoce. ¿Qué significa? Que está muy alejado de la otra concentración de puntos y que por lo tanto a lo mejor es más el daño que le está haciendo al gráfico al no permitir que la relación se vea correctamente por estirar de más, ¿no?, el área del gráfico para utilizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos eliminar. A ver, vamos a encontrar ese 800. Si no, lo podemos ver a simple vista y menos cuando tienes demasiada información. Podemos irnos rápido aquí a etiquetas de datos, vámonos a inicio, seleccionamos esta columna, formato condicional y le ponemos aquí en es menor que. En este caso andamos buscando un 800, así que voy a poner que todo lo menor 850, ¿no? Así de esa manera ya está pintado y me va a ser más fácil encontrarlo, no me va a fallar la vista. Aquí está. Excelente. Voy a agarrar esta fila y la voy a eliminar para que no le haga ruido a mi gráfica. Y listo, ya no está. No significa que siempre podamos quitar todos los puntos que queramos. Podemos quitar los valores atípicos. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Ok, ahora vamos a delimitar un poco más nuestra gráfica. Damos clic derecho en el eje vertical porque vamos a mover un poco los mínimos. Vemos que nada está abajo del valor de 1000. Entonces podemos poner que el valor mínimo es 1000. Ahí ya se empieza a ver un poco mejor. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el horizontal. Vamos a mover el mínimo a 3. Sí, porque no se puede a 4, pero 3 está bien. Ok, ya estamos viendo más de cerca nuestros datos, ya es más lo que podemos captar. Aquí de entrada podemos ver que sí parece que hay una tendencia positiva.
No perfecta, obviamente, pero sí vemos que hay una tendencia a la alza, ¿no? Entre más es el nivel de satisfacción que está expresado en el eje horizontal, pues parece ser que el consumo es mayor. De aquí ya podemos nosotros sacar diferentes conclusiones cruzando esta información con otras variables. Quizá el ticket es mayor porque cuando un cliente está más satisfecho, generalmente lleva a grupos mayores de personas de compañía, puede llevar a su familia o quizá puede llevar a sus amigos. Entonces, después pudiéramos estudiar si los niveles altos de satisfacción implican que grupos mayores de personas asisten al mismo tiempo al restaurante. Pero bueno, por lo pronto podemos ver que hay una relación positiva aquí. Vamos a dar clic derecho en uno de los puntos. ¿Listo? Y le damos a agregar línea de tendencia. Esta línea de tendencia nos confirma pues lo que ya estábamos viendo. Efectivamente hay una tendencia positiva creciente aquí en los datos. Vamos a darle un poquito de formato a esta línea de tendencia. Nos vamos aquí a formato sin dejar de tenerla seleccionada. Y vamos a pintar de rojo esta línea. Vamos a darle además más grosor para verla mejor. Y aparte vamos a darle otro diseño para verla. Ok. Cuando tienes seleccionada la línea de tendencia, en la derecha te aparece un menú en la cual pudieras seleccionar diferentes tipos de líneas. Sin embargo, esta es una línea, ahora sí que lineal, una línea de tendencia lineal, no exponencial, ni logarítmica, ni etcétera, porque está representando una regresión lineal simple, que es la relación entre dos variables simples. Vamos a agregar ahora, sin dejar de seleccionar esto para quedarnos en el mismo menú, vamos a presentar la ecuación que dijimos y el R cuadrado. ¿Listo? Vamos a traernos esta ecuación y estos datos para acá para que se vean. Y aquí tenemos el R cuadrado que les mencionaba. El R cuadrado, a diferencia del coeficiente de correlación que vimos ahorita en la presentación, este no tiene valores negativos. Los valores de R cuadrado van de 0 a 1. Y en este tipo de estudios de práctica que no tienen rigor científico, que no es un muestreo científico ni estadístico, simplemente es una encuesta de satisfacción que mide más bien un fenómeno social, no sin rigor científico, vaya. Una R cuadrada de 0.56, pues la verdad que es bastante alta. Digamos que R's cuadradas de 0.40 para arriba ya están mostrando relaciones significativas importantes en el tema de este tipo de encuestas. Eso llévenselo como dato. Entonces, si tú presentas en tu reporte un gráfico que tenga esta relación y dices que el R cuadrado es de 0.56, estás mostrando una relación de variables numéricas importante. Vamos por último a agregar algunos elementos en el gráfico. Aquí los títulos. Vamos a agregar esta vez los dos títulos de los dos ejes. Esto quedamos que era ticket de compra. Y esto quedamos que era nivel promedio de satisfacción. Y entonces en el título del gráfico vamos a poner relación entre satisfacción y nivel de consumo. Pues listo, esta es una manera de presentar en un reporte las relaciones y con base en esto respaldar proposiciones de estrategias o respaldar proposiciones de decisiones que tomar con base en esta información de mercadeo. Vamos con el tercer gráfico. El gráfico número 3 es el box plot o diagrama de caja y bigotes. Se le llama diagrama de caja y bigotes porque, como podemos observar del lado derecho, la forma de la gráfica es como una caja, la parte amarilla sería la caja, y las líneas que se extienden por encima y por debajo de esa caja, pues serían los bigotes, ¿no? Para este gráfico vamos a juntar una variable numérica, que va a ser la edad de las personas que contestaron la encuesta, con una variable categórica, que es nuevamente el género.
En esta variable vamos a atender un poco el tema también de los valores atípicos que comentábamos en el gráfico de dispersión. Si nunca han trabajado con un boxplot, bueno, ¿qué es lo que nos muestra, no? ¿Qué son todas estas partes? Muchas veces nos puede parecer un gráfico difícil de leer. Y esto es porque representa muchas cosas. Es una manera de representar gráficamente los elementos más importantes de la estadística descriptiva de cualquier variable. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, en un solo gráfico podemos observar el promedio de la variable, la mediana, que se encuentra en el 50% de la distribución de los datos. Podemos observar el valor máximo y el valor mínimo de la variable. Podemos observar el cuartil número 1, que también es el percentil del 25% de los datos en qué valor se encuentran. El cuartil número 3, que sería el 75% de los datos. Y también nos permite observar los valores atípicos. Para entenderlo un poco mejor, nuevamente pongo la gráfica del inicio y aquí los estoy marcando. Así se interpreta un diagrama de cajas y bigotes. La cruz del centro es el promedio. En este caso podemos ver que la edad promedio de los hombres es de 34 años y es la misma edad promedio para las mujeres, 34 años. La raya que atraviesa la caja es la mediana. En este caso, también en ambos casos, es de 35 años. El límite superior y límite inferior de lo que serían los bigotes del gráfico nos muestran el valor máximo y el valor mínimo de la variable, ojo, sin contar los valores atípicos. Los valores atípicos están fuera de la distribución normal de la variable. El gráfico te hace el trabajo de decirte, ¿sabes qué? Estos valores están demasiado por debajo o demasiado por encima de la distribución normal de esta variable, por lo tanto los deberías de considerar como outliers o valores atípicos. En este caso, nos indica que la distribución normal de la gran mayoría de las personas, que sería aquí desde el cuartil desde el valor mínimo hasta el valor máximo en el caso de los hombres sería de 31 a 39 años y en el caso de las mujeres de los 28 a los 43 años. Fuera de esos valores, todos los demás, en el caso de las mujeres, por ejemplo, una persona de 44 años que contestó la encuesta ya se puede considerar un valor atípico. ¿Qué otras cosas nos muestran? Bueno, tenemos el percentil 25%, que es el cuartil 1, es lo mismo, y el percentil 75%, que es el cuartil 3. En este caso, eso nos lo muestra el límite inferior y superior de la caja, del área de la caja amarilla que podemos ver aquí. En este caso, entonces, tenemos toda la estadística descriptiva dentro de un solo gráfico. ¿Y qué nos permite ver este gráfico? Nos permite observar el nivel de variación que hay en una variable y otra y comparar. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en las mujeres el rango de edad de las mujeres que contestaron la encuesta es mucho más amplio que el de los hombres. Va de 28 a 43 años en valores normales, mientras que el de los hombres de 31 a 39. Vamos a ver dos ejemplos para que veamos la utilidad de este gráfico en la práctica o en un reporte de investigación. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las variables que vamos a graficar, que son la edad y el género. Seleccionamos las dos y nos vamos a una hoja nueva, las pegamos en valores. Vamos a agarrar el primer renglón y vamos a filtrar, y en esta ocasión solo vamos a convertir a sus valores explícitos la primera variable, la de género. La de edad no, porque pues para empezar no es una variable categórica, no lo pudiéramos hacer. Pero género sí, lo vamos a pasar a hombres y mujeres. Esto es para que Excel entienda que son dos grupos de datos los que le estás dando, y entonces te separe el diagrama de cajas y bigotes en dos grupos. Este gráfico tipo boxplot tiene mucho valor cuando comparas grupos. Esa es su principal utilidad. De acuerdo. Ya tenemos entonces la variable así, la de edad por un lado, la seleccionamos y nos vamos a ir a la pestaña de insertar en el botón que es gráfico de estadística. Le damos clic y seleccionamos cajas y bigotes. Y listo. Ya lo tenemos. Vamos ahora
otra vez a mover un poco los ejes, aquí dar formato al eje, porque igual podemos encontrar un mínimo en 20, no necesita ir más allá y así podemos entender mejor nuestro gráfico. Incluso podemos poner un máximo en 55 y todavía los tiramos más. Excelente. Para poder ver mejor la gráfica, igual y conviene cambiar aquí el color, como yo lo cambié a amarillo para tener más contraste en el color, y entonces el contorno lo puse un poco más grueso, más delimitado. Y listo. Aquí quité, seleccionando las líneas del fondo, las seleccioné y las quité porque realmente este no es un tipo de gráfico que necesites guías, ¿no? Realmente todos los valores los ves aquí dando clic derecho y agregando etiquetas de datos. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar estos datos y nos vamos a ir. Ok, seleccionamos los datos, sale este recuadro por un lado que es el formato de etiquetas. Vamos a seleccionar este botón que son las barras y nos vamos a número para indicarle que es un número. Ups. Espera. Listo. Sí se tiene que cambiar a número, sin embargo hay veces que no sé por qué, ahí sí no tengo una explicación, pero conviene pasarlo a personalizado para que no desaparezca y luego sí a número, expresando aquí que no quieres ninguna posición decimal. ¿Para qué es esto? Realmente ninguna edad tiene decimales, pero el promedio sí puede tener decimales, porque recuerda que el promedio no es un número que pertenezca necesariamente a la serie de números que tienes, sino pues es la media, ¿no? Sale de una división y puede tener números decimales. ¿De acuerdo? Pues básicamente aquí ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a ponerle aquí distribución de edad por género. Y entonces aquí ya tenemos dos grupos comparados, hombres y mujeres, y podemos observar la variabilidad de cada variable, valga la redundancia, y también podemos ver cuáles son los valores atípicos que a lo mejor conviene que no consideremos esas edades para el análisis de los datos. Ahí sí va a depender de cada investigador. Puede ser que simplemente los denotes y sí los consideres en tus otros análisis, como el gráfico de dispersión de ahorita, por ejemplo. O puede ser que ubicando estos outliers, pues decidas retirarlos de tu muestra. Tenemos un segundo ejemplo que ya no voy a construir la gráfica, pero se los voy a enseñar de para qué puede servir un boxplot. Voy a cerrar este recuadro de acá. Vamos a decir que tienes las ventas de tiendas que tienes alrededor de todo el país y que dichas tiendas, vamos a decir que son tiendas de autoservicio y que se dividen en 5 zonas. ¿De acuerdo? Tienes la zona noroeste del país, noreste, la zona centro, zona occidente por el lado de acá de Jalisco y zona sureste por el lado de Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, etc. Y tienes todas las ventas por mes del año pasado, vamos a decir 2019. Y esto está expresado en miles de millones de pesos, por decir. Entonces aquí tienes las ventas mensuales de cada una de tus regiones. Si pones esta tabla en un reporte, difícilmente puedes visualizar, o sea, sí lo puedes ver en números, puedes ubicar rápidamente que Occidente vendió más que Noreste, ¿no? Porque generalmente todos sus números andan arriba de los 3,000, mientras que aquí, salvo octubre, no pasa de los miles, ¿no? Entonces, pero al momento de hacer los reportes, entre más gráfico, más dinámico lo hagas, más visual para la persona que te está escuchando, pues tiene mayor impacto. Entonces lo que puedes hacer es ordenar estos datos de la manera que lo hice acá, una zona por debajo de la otra. En este caso el boxplot no representa los meses, así que representa simplemente la distribución, por lo tanto lo de los meses no necesario que lo agregues. Pero ya que la ordenas totalmente así, seleccionas todos los datos como te lo mostré hace rato y te resultará esta gráfica en la cual tienes noroeste, noreste, centro, occidente y sureste. Y aquí sí, de manera gráfica estás representando
todas las ventas anuales de tus 5 zonas y las puedes interpretar rápidamente. Aquí puedes ver que la zona noroeste es la que menor variabilidad en ventas tiene ventas más estables alrededor de todo el año. Podemos ver que centro no, centro a pesar de que generalmente vende más que noroeste, de hecho casi siempre, salvo aquí quizá que hay un nivel de ventas que se encuentra en el nivel mínimo de zona centro y máximo de zona noroeste. Sin embargo, todos los demás datos se muestran ventas superiores, pero más variables. Sus ventas tienen un rango muy variable que sube y baja, tiene temporadas de altas y de bajas, que a lo mejor ahí vale la pena ver a qué se debe, ¿no? Esta inestabilidad en las ventas. Tenemos también a Occidente, que tuvo aquí un mes atípico, lo podemos ver en las que las ventas bajaron bastante para esa zona, bajaron a 2.250 millones, cuando su promedio es de 3.239, ¿no? O sea, 1.000 millones por debajo de su venta mensual promedio. Entonces aquí podemos observar qué pasó. En el caso de noroeste hay un valor atípico, pero a la alza. Podemos ver qué impulsó las ventas ese mes y a lo mejor hay una estrategia que seguir por ahí, etcétera. Se dan cuenta cómo en un solo gráfico tienes mucha información que sacar, mucha estadística, promedio, variación. Entonces un boxplot tiene ese beneficio para tus reportes, que te facilita la explicación de todo el grupo de estadística principal de tus datos de una manera en una sola imagen. Bueno, habiendo dicho todo eso, vamos al cuarto y último gráfico de este tutorial. El cuarto gráfico que veremos hoy es el histograma. Como les mencioné al inicio, un histograma se puede hacer tanto de una variable categórica como de una variable numérica. Sin embargo, esta generalmente no es en combinación, son variables individuales. ¿Qué es un histograma? Es un gráfico de frecuencias. Si lo ves, pues realmente pudieras decir, eso es un gráfico de barras. Y si lo es, simplemente que el histograma se le llama así porque te muestra varias cosas al mismo tiempo. Te muestra la frecuencia, también podemos ver que tenemos aquí una línea que nos muestra porcentaje acumulado de las frecuencias. Y podemos ver que hay dos tipos de histogramas y podemos ver cómo se ven bastante diferentes. El gráfico azul que tenemos aquí en la parte de arriba es un histograma de una variable categórica. Suele tener esta forma que es como de tendencia central. Generalmente hay un valor en el cual se reúnen la mayoría de los valores de la gráfica y va disminuyendo hacia los lados. Se hace como una acumulación, como una montaña, ¿no? Se puede decir como un pico. Tiene un pico de valor y después los demás pues va disminuyendo. Así generalmente se ve una variable categórica dentro de una encuesta. Una variable numérica, por el contrario, pues no tiene por qué tener una tendencia central. En el caso de esta gráfica que vemos en la parte inferior, que son edades, pues no hay realmente una tendencia a que las personas que contesten tu encuesta se acumulen todas dentro de un rango de edad muy específico. A pesar de que sí vemos aquí una acumulación, pero la vemos en diferentes momentos, ¿no? Ahí hay varias personas de 25 años, después de 33 y de 35 también hay una acumulación más o menos fuerte. Sin embargo, no suele tener esa claridad en la distribución de los datos que tiene una variable categórica. Para no hacer más largo el tutorial, en esta ocasión solo vamos a hacer el histograma de variable categórica. ¿Con qué variable vamos a trabajar el histograma? Bueno, pues con el promedio de satisfacción. Pienso que es la variable más importante del reporte porque finalmente es, y en promedio, cómo te consideran tus clientes, ¿no? ¿Están satisfechos o no lo están? De entrada, para un histograma conviene tener valores enteros. Como promedio de satisfacción es una variable numérica, ya lo habíamos visto, la vamos a reconvertir en categórica con categorías del 1 al 10 de la siguiente forma. Vamos a utilizar la función de truncar. ¿Por qué truncar? Se pudiera redondear. Fuéramos un poquito más justos, quizá. Si redondeamos hacia arriba después de 0.5, hacia abajo por debajo de 0.5, sin embargo, pues eso va a depender ya del criterio de cada investigador. A mí me parece que es mejor truncar para ver los números. Ahora sí que si no le llegaste al 8 de evaluación, como este primer caso,
pues te lo voy a poner hasta 7, ¿no? O sea, no nos vamos a ir a regalarte nada. Finalmente se trata de detectar áreas de oportunidad. Creo que eso es una parte importante de la investigación. Ok, entonces truncar, vamos a seleccionar este número, que es el que vamos a truncar, y le vamos a decir que lo queremos con 0 decimales. ¿Listo? Así nos vamos a ir con todo. Y entonces ya tenemos otra vez puros números enteros. Podemos copiar y pegar en valores a un lado para asegurarnos que ya lo tenemos, que no está formulado, y listo. Entonces aquí vamos a poner nivel de satisfacción para saber qué frecuencias tienen cada uno de estos. Bueno, no. Podemos hacer una tabla dinámica para detectar las frecuencias, sin embargo, en esta ocasión no es necesario, puesto que lo vamos a hacer con análisis de datos. Por un lado, vamos a poner los números del 1 al 10, que son pues las categorías en las que convertimos esta variable, ¿no? Ya que está truncada, sabemos que pues esos son los números que incluía la encuesta como categorías originalmente. Entonces, listo, ya tenemos nivel de satisfacción en números enteros y los rangos que queremos expresar en nuestro histograma. Nos vamos a ir a la etiqueta de datos y ya todos tenemos que tener instalado la pestaña de análisis de datos. Vamos a seleccionar histograma y aceptar. Aquí tenemos pues varias opciones. Vamos a seleccionar la primera, que es el rango de entrada. Aquí nos está preguntando qué es lo que quieres saber las frecuencias. Vamos a seleccionar la primera columna, que son los niveles de satisfacción. Después nos dice, ¿y cuáles son tus rangos? Rangos de clases. Le tenemos que expresar que estos son los rangos que queremos. En este caso, como no seleccioné el primer renglón, entonces no le tengo que decir a Excel especificar que los primeros son rótulos. Yo no lo hice. Si ustedes lo hacen, si seleccionaron desde arriba, sí tienen que decirle que la primera fila son rótulos para que entienda que esa no la debe tomar en cuenta para la gráfica. Podemos tener el resultado en una hoja nueva, sin embargo aquí tenemos suficiente espacio, así que vamos a seleccionar que mejor nos ponga el gráfico a partir de esta celda, D2. Por último, le vamos a decir que queremos la línea de porcentaje acumulado y que pues que nos cree el gráfico, ¿no? Que es lo que queremos, el histograma. Y aceptar. Y listo, ya tenemos nuestro histograma. Vamos a verlo. Aquí de entrada podemos detectar varias cosas. Una, que Excel siempre te agrega un rango. Por si alguno de los valores de tu serie es mayor a los rangos que ya le pusiste, pues todo lo que fuera mayor a 10, Excel lo pusiera en este último rango de I mayor. En este caso no hay ninguna, entonces podemos darle clic a la gráfica y esto llevárnoslo hacia arriba para quitarlo. También podemos ver que tenemos 0 en 10, nadie nos calificó de manera perfecta, así que lo podemos quitar para que no nos haga ruido. Y en la parte de aquí también nadie nos calificó con promedio de 1. Nadie fue tan malo con nosotros, así que también lo podemos dejar así. Listo. Entonces ya tenemos nuestro histograma de frecuencias. ¿Qué es lo que nos dice esta línea de porcentaje acumulado? Bueno, lo que nos dice está ligada al eje derecho, no al eje izquierdo, eso es importante. Significa cómo va aumentando el porcentaje de las encuestas que van contabilizadas en cada promedio, por decir. Aquí, con un promedio de satisfacción de 2, solamente fue una persona, que representa el 0.32% del total de los datos que está expresando la gráfica. Aquí también con 3 fue una persona. Incluso estos dos se pueden quitar, porque si fue una persona pueden ser considerados valores atípicos. Lo podemos ver así y mira, ya se ve mucho mejor. Podemos ver aquí que hay un aumento considerable, ¿no? De 23 personas que están en el nivel 5, representando el 9.39% de porcentaje acumulado. Ojo, no es que 23 sea el 9.39%, no. Es que 23 más 4 más 1 más 1 es el 9.39%. Por eso es porcentaje acumulado. Eso no lo pierdan de vista. 49 personas están en nivel 6 de satisfacción.
Ya del 9 se pasó al 25%. Luego aquí hay otro brinco importante del 25 al 58%, que están en el nivel 7 de satisfacción, y 8 y 9. Finalmente, el porcentaje acumulado tiene que a fuerza terminar en el 100%, que significa que el 100% de los datos están graficados. Aquí podemos ver cómo evoluciona la distribución de los resultados de la gráfica. Aquí también podemos ver en el histograma pues en dónde está nuestro fuerte, ¿no? Nuestra calificación promedio fue de 7. Bueno, ahí ya va a depender del restaurante si lo considera bueno o malo, y entonces aquí en qué hay que trabajar. Vimos que no tuvimos ningún 10, nadie nos dio algo perfecto. Pocas personas nos dieron un 9. Realmente la concentración está entre 7 y 8. Hay que darle un poquito de formato a esto. Le podemos poner frecuencias o histograma. Lo podemos dejar en histograma de nivel de satisfacción. Frecuencia aquí, estos los nombres de los ejes ya nos lo dieron. Nada más nos falta darle clic aquí derecho y seleccionar datos para cambiar los nombres de estas series, que nos llaman serie 1 y serie 2. Aquí modificamos y el nombre de la serie 1 pues sería la frecuencia. Eso estamos viendo. Y aquí sería porcentaje. Bueno, lo podemos poner porcentaje acumulado. Y listo, si ven, aquí está la distribución que les dije, que tiene tendencia central. Y pues este sería uno de los gráficos principales de nuestro reporte de la encuesta de satisfacción, ¿no? Finalmente, ¿qué número quieres? Pues qué calificación te sacaste. Y aquí tenemos que mayoritariamente el restaurante está en un 7 de calificación. Y bueno, con esto concluimos esta primera parte de análisis de datos. Espero les haya parecido bastante entretenida. Vamos a revisar en clase cómo me muestran la evidencia del trabajo que realicen en parejas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en clase.